Dios los bendiga, amados hermanos. Es un honor para mí estar en esta tarde con ustedes. Tenemos aquí un par de cuestiones que no pudimos resolver a tiempo por causa de la electrónica que no estaba funcionando bien, pero ya estamos conectados. A todos nuestros hermanos del Tabernáculo Guadalajara Hebreos 13:8 les envío un saludo especial. Esto va enfocado principalmente para la iglesia local, aunque este mensaje no depende de una iglesia local. Este mensaje es universal, porque este mensaje proviene del mismo trono de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 5. Bien, en esta tarde tendremos algunas preguntas a resolver. Esto a causa de que algunos hermanos me han estado enviando algunas preguntas en días pasados. Hoy en lo particular me enviaron algunas que se me hicieron interesantes. No quito ninguna, solamente que el tiempo hasta donde nos alcance, aproximadamente esto será una sesión de 1 hora aproximadamente, y trataremos de alcanzar las más posibles. Me acompaña el hermano Daniel Flores, que es quien va a estar leyendo las preguntas y quien amablemente me va a estar apoyando para estarle dando seguimiento a cada una de estas conforme a como Dios nos ha ayudado. No pretendemos en ninguna manera ser alguien que sabe más que a nadie, en ninguna forma, hermanos. En realidad esto lo hacemos solamente por el beneficio del cuerpo. Si alguien que pudiera escuchar esto creyera diferente, pensara diferente, me parece bien. No es un debate, no invité a alguien más para un debate, invité a un par de ministros para no un debate. Yo respeto a quien tiene debates. Yo me gustaría volver a hacer esto en un futuro con la intención de que podamos nutrirnos con más ministerio. Tenemos muy buen ministerio en este mensaje, capaz de desenvolver misterios muy tremendos por causa de la gracia, y es porque estamos en el tiempo indicado en el cual a Daniel se le dijo: sella estas cosas hasta el tiempo del fin, y a Juan se le dijo diferente, se le dijo: escribe estas cosas. Bien, entonces estamos con la intención de poder a cada uno de ustedes serles de bendición. Quisiera saludar a cada uno de los que están conectados ya en este momento, y si hubiera alguna pregunta más durante la explicación de cada una de las preguntas que se van a ir desarrollando, el hermano Daniel junto con el equipo que le acompaña van a estar haciendo esos cuestionamientos en alta voz para poder darle respuesta en la medida de lo posible. Si hubiese alguna pregunta en la cual no tuviésemos respuesta, no nos apena decirlo. Al final de cuentas, solamente es cuestión de clamar al Señor y Él tendrá una mejor respuesta. Atrás tenemos un pintarrón solamente por si es necesario hacer algún dibujo, alguna aclaración por cada una de las preguntas. No de todas vengo yo con todo el material, a causa de que algunas de ellas apenas me las enviaron hace algunos 15 minutos, pero en respeto haremos lo mejor que podamos. Quiero comentar que me gustaría leer la palabra de Dios. Creo que todo negocio, todo asunto debe comenzar con la lectura de la palabra. Y si me acompañan, pues creo que sería muy bueno leer la palabra del Señor. Ahí donde está en su casa, hagamos de cuenta que este es un estudio, como cuando lo hacemos, cuando llegamos a las casas y nos sentamos a platicar. No hay ningún problema si en su casa usted toma un té, toma un café para estar acompañando el refresco. Yo mismo ahorita en un momento quizás me tomaré algo para tener la garganta en condiciones, pero fuera de eso todo está bien. Si en un momento más llega alguno de los ministros, lo haremos participar. Si no llega, seguiremos adelante. Creo que tenemos bastante material para dar inicio. Gloria al nombre del Señor. Quisiera ir a Tito, si me puede acompañar cada uno de ustedes.
en el capítulo 1. En el versículo 9 dice la palabra del Señor. Está hablando acerca del obispado, pero aquí dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Señor, oramos a ti sabiendo que tú no tienes fronteras, que de aquel lado de la transmisión, quien está oyendo, tiene reverencia ante ti y te amamos. Te rogamos que nos des un buen tiempo para gloria de tu nombre. Háblanos, Señor. Yo no soy nada, pero tú lo eres todo. Tú, el que lo eres todo, toma el control. Te lo suplico humildemente, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Daniel, ¿pudiéramos comenzar con la primera pregunta, por favor? Muy bien. Eliseo anduvo con Elías 10 años, Josué con Moisés y los apóstoles con Jesús. La pregunta es, ¿todos deberíamos de tener un maestro? Esa pregunta se me hizo muy interesante y yo hace tiempo compartía en una ministerial acerca precisamente del discipulado. Entiendo que la pregunta va enfocada a que si todos deberíamos de tener una enseñanza, deberíamos de aprender de alguien. Considero yo que sí. Las excepciones son los profetas de cada edad. Ellos son instruidos directamente por el ángel, tal y como nos dice el profeta de la edad, como a él Dios le hablaba. Miramos a Moisés como a él Dios le hablaba. Miramos como Dios le hablaba a Elías en los casos que se mencionaron ahorita. Y aún el Señor Jesucristo dijo: yo no hago nada si no veo al Padre primero hacer. Bajo este tema estaba yo investigando acerca del discipulado. La palabra discípulo viene del latín y es formado de discípulos, que viene también de discere o disco, que se refiere a aprender, o que se deja enseñar. Bien, entonces una persona que puede aprender, que se deja ser enseñado, es conocido como un discípulo. En la Biblia particularmente, la palabra discípulo, yo estaba investigando en esa ocasión, y la palabra discípulo aparece en la Reina Valera muchísimas ocasiones, más de 250 ocasiones. A mí me gusta estudiar con la Nueva Traducción Viviente, y en la Nueva Traducción Viviente aparece poco más de 300 ocasiones la palabra discípulo. Pero en particular, para enfocarnos a esto, la palabra discípulos se refiere, además déjenme sacar esto de aquí que me incomoda. La palabra discípulos se refiere a una persona que puede aprender o que puede ser enseñada. Pero la palabra discípulos, también de ella se deriva otra, que es la de disciplina. No podemos alejar una palabra de la otra. La disciplina va juntamente con la de discípulo. Disciplina, en el sentido estricto, se refiere a el orden necesario para poder aprender. Y entonces observamos que discípulo y disciplina nos llevan ahora sí a lo que sería el discipulado. El discipulado, a diferencia de mucha gente que lo plantea así, pero discipulado no significa alguien que enseña,
sino un grupo de personas que aprenden. Parece casi lo mismo. Por eso es que la gente las puede confundir. Pero en realidad discipulado significa un grupo de personas que están dispuestos a aprender. En el caso de Josué particularmente en la Biblia, él estuvo al lado de Moisés observando todo lo que pasaba y en más de alguna ocasión, pero hubo una principalmente donde Josué hace referencia a querer actuar antes de tiempo y Moisés lo frena. Cuando llega el tiempo de Josué, cuando Dios quita de la escena a Moisés, ya Dios tiene un trato directo con el discípulo, en este caso Josué, y ya le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y le hace un encargo: esfuérzate y sé valiente. Ese encargo es algo que recibe todo discípulo, porque ahora no solamente es repetir lo que dijo el maestro, sino ahora hay que traer a manifestación la enseñanza del maestro. En el caso de Eliseo, que es la pregunta así inicia, Eliseo anduvo años con Elías, y en el momento de la prueba, Elías le tuvo que decir en algún momento: quédate en Jericó. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No era posible, porque en él había la necesidad de ser enseñado. Eso lo hacía un verdadero discípulo. Él quería aprender de quien era el instrumento de ese tiempo. En el caso de los apóstoles, el Señor Jesucristo dijo a cada uno de ellos, aquí tengo algunos apuntes de eso, Él dijo en varias ocasiones, quiero leerlo tal cual como dice la Biblia en Mateo, si me quiere acompañar en Mateo. Voy a estar leyendo algunas escrituras. Voy a basarme más a las escrituras, no porque no crea el mensaje. Yo creo que este mensaje tiene todas las respuestas, pero me baso ahorita en la escritura por lo que el profeta dijo, que este mensaje precisamente venía para llevarnos a las escrituras. ¿Correcto? Yo creo este mensaje y no creo que haya nada mejor que este mensaje, porque este mensaje es la misma escritura. Es como yo lo veo. Si alguien lo ve diferente, por mí está bien. Pero en Mateo, cuando el Señor comienza a hablar en el capítulo 8, en el versículo 21, llega el momento donde uno de los discípulos tiene un pariente, su padre ha fallecido, y él pide que si lo permitiría ir a enterrar a su parentela. Vamos a leerlo. En el versículo 20, 21 y 22. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En ambos casos, si usted se fija, en el versículo 19 hay uno de ellos que le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. En el versículo 20 él dice, y se me hace fuerte porque pudiera parecer cruel, hermano, pero estamos hablando de que discípulos habla específicamente de discípulo y de disciplina. Y en este caso el Señor Jesús estaba iniciando con la disciplina. Esto está fuerte, hermanos, porque en este tiempo miramos que la gente no gusta de la disciplina. Si a alguien no le gusta algo, simple y sencillamente inicia un nuevo grupo donde implanta sus pensamientos en lugar de adherirse a otro
pero es que no gusta la disciplina. Dijo el apóstol Pablo que la verdad en este tiempo, la disciplina no es causa de gozo. No gusta mucho la disciplina. Pero nuevamente en el versículo 21, otro de sus discípulos dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Usted dirá: bueno, es que esto se oye cruel, se oye difícil, se oye raro, pero lo dijo él. Aquí el punto, hermano, es que él tenía un propósito con esto. ¿Dónde lo refleja? Cuando a él, en el libro de Lucas, le dicen: tu padre y tus hermanos, tu madre y tus hermanas te buscan. Él dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, él había adquirido ya la disciplina y estaba enseñando la disciplina a sus apóstoles. No se puede separar la disciplina, lo reitero, con mucho amor, del discipulado. Es parte. Pero hay que observar que la disciplina no sea un orden natural, sino espiritual. Que tenga un propósito santo y no un propósito humano de sujeción, porque a esto otro se le llama nicolaísmo. ¿Dónde lo vemos, mis amados hermanos? Y esta es una línea muy, muy delicada. De repente se levantan ministros de algún grupo, jóvenes con mucho ímpetu, con la intención de querer servir, de apoyar, pero el que está a cargo del grupo, al no tener visión, pudiera decirle: no vas a tal lado, pero ni siquiera le explique, simplemente: yo digo que no. Esto es muy peligroso, mis amados hermanos, porque esto ha truncado mucho ministerio. Y alguien un poquito más religioso podría decirme: es que si Dios lo llamó, ese hombre va a ir con todo. Pero es que hay gente, hermanos, y lo digo porque yo lo viví, lo he vivido, que respetamos tanto al hombre de Dios que nos ha instruido, que no podemos simplemente hacerlo a un lado, porque confiamos que Dios nos envió con ese hombre, y de ahí estamos aprendiendo. Dios tiene muchas formas de enseñarnos, y a veces creemos ser los maestros, y nos llega gente para que seamos discípulos, pero eso no nos gusta. Hay gente con canas que cree que solamente puede enseñar cuando es tan bonito aprender. Me preguntan en la red que si Eliseo fue discípulo de Elías. Por supuesto. De tal manera que cuando él está del otro lado del Jordán y cuando él va a golpear el río con el manto de Elías, él dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque antes de cruzar, Elías clamó a Jehová de los ejércitos, y entonces ahora Eliseo tenía que hacer exactamente lo que le fue enseñado. Si nos damos cuenta, amados hermanos, Elías era un hombre totalmente separado de todo vínculo familiar, de todo lo que tenía, de tal forma que no sabemos prácticamente nada de él. Hay historiadores que han tratado de indagar acerca de la vida de Elías, pero siguen sin saber. Ahora encontramos en el segundo libro de los Reyes, aclaro, segundo libro de los Reyes. He escuchado gente que dice segunda de Reyes. No existe segunda de Reyes, no es carta, es un libro. En el segundo libro de los Reyes, cuando viene el llamado de Eliseo, podemos darnos cuenta que Eliseo rompe todo vínculo con sus parientes. Y él le dice: deja que bese a mis padres y me despida. Y aún Elías le dice: ¿qué tengo yo contigo? No te he hecho nada, nomás te mostré la palabra, el manto. Entonces Eliseo va, rompe la yunta,
mata a los bueyes, con la misma yunta sirve como madera para quemar a los bueyes, rompe todo vínculo, de tal manera que se vuelve una persona muy parecida a Elías. Bien, de tal forma que se cumple incluso la escritura que dijo el Señor Jesucristo: las obras que yo hago vosotros las haréis aún mayores. Y Eliseo hizo el doble de obras de las que hizo Elías. Por lo cual también me atrevo a decir que Josué era un discípulo de Moisés, y que hubo un momento que hubo discípulos de Juan el Bautista, y que cuando Juan el Bautista observa quién es Jesús, él le dice a sus propios discípulos: vayan y síganlo. Porque aunque Juan el Bautista era quien estaba enseñando el mensaje en ese tiempo, había llegado el cumplimiento del mensaje. En ese instante, la estafeta había cambiado de mano y había llegado el tiempo en el que los discípulos fueran enseñados por el maestro. Si repetimos la pregunta, entonces de todo el mundo debiéramos de tener un maestro, solamente los profetas mayores no. Reitero, respeto a quien piense que no y que puede aprender por su cuenta. Dios le bendiga. Pero todo lo que yo sé, se lo aprendí a alguien. Y ese alguien se lo aprendió a otro. Ese otro lo aprendió del profeta. El profeta lo aprendió de Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios 11: porque yo recibí del Señor. Y aún ese Señor dijo: no hago nada si no veo al Padre hacerlo. Todos tenemos un maestro. Pero hay un punto. Hay quienes no quieren tener un maestro. Hay quienes no quieren tener un maestro. Hay quien dice que el Espíritu Santo lo puede enseñar, aunque eso vaya contra el mensaje, pero hay quien así lo dice. Voy a leer lo que dice en Hebreos capítulo 5 y 6 en el párrafo 52. Hoy yo sé que muchos se levantan y salen y dicen: hoy yo no necesito ir a la iglesia ya más, alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido, Él es el Maestro. ¿Cuántas veces habré oído yo esto, hermanos? Cuando ustedes toman esa idea, ustedes están errados. Hermano Eduardo, ¿usted aprende? Hermano, he tenido muchos maestros. Mi pastor fue mi mejor maestro. Mi apóstol fue un muy buen maestro. Junto con ellos hubo otros hombres santos, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, muy buenos que me enseñaron. Voy a las reuniones ministeriales a aprender de otros hermanos. No llego con la intención de decir ya lo sé. Es que es una mentira si yo creo que ya lo sé todo. Es más, hay ocasiones que yo traigo el cuadro tan armado y cuando escucho a otro hombre lleno de Dios empezar a explicarlo y veo cómo lo desarrolla quizás por un lado diferente y veo que toma un punto que yo no había tomado y completa ahora sí mi cuadro, y quizás más adelante me encuentre con otro hombre que tenga un punto que a mí se me escapó y otro también, y de ahí aprendo un poquito más. El día, dice el profeta, que uno piense punto y aparte, ya Dios no tiene nada que hacer con uno, pero cuando uno ponga lo que yo sé, coma, más lo que Dios añada, Dios puede seguir haciendo cosas. Pero dice el profeta: el Espíritu Santo ha venido, Él es el Maestro. Cuando ustedes toman esa idea, ustedes están errados. Porque ¿qué es el Espíritu? Porque ¿qué es que el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si Él iba a ser el maestro? ¿Ven? Hay primero apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para que se pudiera enseñar a través de ese maestro. Y si no es de acuerdo a la palabra y Dios no lo confirma, entonces no es la clase correcta de enseñanza. Ahora, yo he escuchado cosas muy tremendas, ¿no? Que al pastor nadie lo puede enseñar. Yo no encuentro eso, hermanos. No lo encuentro en el mensaje. Ya son ideas humanas.
pero en esta tarde hemos venido a hablar de cosas espirituales. Dentro de lo espiritual, ahorita estábamos hablando entonces, a Tito y a Timoteo se les enseñó por el apóstol Pablo qué es lo que ellos deberían de transmitir con lo que fueron enseñados. Y entonces encontramos y iniciamos con esto en Tito, capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel. Entonces quiere decir que este discípulo debe ser un hombre retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué quiero hacer un paréntesis, hermano? Porque un día yo me encontré esta situación de los dos lados. Al menos dos, hay muchos lados, pero yo encontré con dos. Un hermano que cree el regreso, se encontró con otro ministro de mucha reputación, de muchos años, con un muy buen ministerio, y este ministro mayor quiso jalar a este joven a su línea antirregreso. Pero el joven tomó este versículo y dijo: no puedo, porque yo tengo que ser retenedor de la palabra fiel tal como me ha sido enseñada. Digo, entonces yo tengo que, aunque me den a usted, yo tengo que seguir creyendo el regreso. Bueno, luego nos encontramos el otro lado. A mí toda la vida se me enseñó no creer el regreso. Gloria a Dios. Pero llega el punto donde, oye, pues fíjate que ahora vemos que aquí encontramos esto, posiblemente sí hay regreso. Digo, que lo enseña no dice posiblemente. Pero saca también esta escritura. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No quiero aprender lo que ya sé, hasta ahí lo sé. Yo difiero de los dos. Porque yo debo de aprender la palabra como ha sido enseñada, no solamente por mi maestro. Cuando el hermano Branham llega allá, detrás de la cortina del tiempo, y él pregunta: ¿dónde están los de Pablo? Y allá se dice: ellos están en un lugar seguro. Dice: entonces los míos también están seguros, porque yo prediqué lo que predicó Pablo. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que el hermano Branham tenía que quedarse con la doctrina bautista o con la doctrina pentecostal, que en ese momento era quienes más apoyaban. Coma, más lo que Dios señala. Esto es un punto que realmente causa divisiones. Que si los 3 años y medio de los sellos, que si 7 años, que si dijo el profeta que eran 40 días, que si no lo dijo. Son puntos que dividen y Dios los permitió. Pero es para ver en qué estamos parados. Si yo estoy parado en mi punto, no puedo aprender nada. Pero si yo estoy parado en el punto de decir: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Entonces Dios nos puede enseñar mucho a través de muchos hermanos. Si le vamos a creer solamente a los ministros que son elocuentes para unirnos a sus líneas, entonces no estamos siendo sabios. Estamos siendo llevados por corrientes de doctrinas. Por eso dije que esto es peligroso. Y el apóstol Pablo también dijo en Efesios capítulo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. O sea, tienes que estar firme en lo que crees, pero abierto a aprender. ¿Ve la diferencia? No significa que vamos a estar brincando de doctrina en doctrina, eso tampoco está bien. Ahora, pero lo que crees, ¿por qué lo crees? ¿Lo crees porque te lo enseñaron solamente o lo crees porque te ha sido revelado? Es que es muy diferente, hermano, pelear con los demás porque
soy un hombre que nadie me gana, a decir, hermano, es que la diferencia es que lo creo así porque mire, aquí lo encuentro, aquí lo encuentro, aquí lo encuentro. Y lo que usted me dice me parece interesante, pero esto que encuentro aquí me parece de mucho mayor fuerza. Hermano, eso evitaría las fronteras y los roces. ¿Ve? Ahora, dentro de lo espiritual, encontramos que solamente hay una cosa, y está en Timoteo, capítulo, déjeme lo encuentro para no decir una cosa por otra. Está en Timoteo, creo que es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y aquí lo encontramos. Mire lo que dice aquí, se me hace muy tremendo esto. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Hermano, esto está fuerte. La paz. Con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Al menos yo, cuando observo que alguien quiere salirse con la suya, no creo que busque la paz. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Vuelvo a repetirlo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué dice de eso? ¿Verdad que eso no es lo que normalmente encontramos? Ya nadie quiere ser enseñado. Y encontramos otros casos. Encontramos a hermanas queriendo enseñar a hermanos, corregir hermanos. No hay tal cosa en la Biblia. Cuando Gallo y Priscila van y hablan con este tremendo predicador, Apolos, lo llevaron aparte, hablaron con él, le instruyeron de este nuevo mensaje. Pero hoy, hermanos, hay un orden de discipulado y no le toca, con respeto lo digo para mis hermanas que tienen su honra allá en el cielo especial, no le toca a las hermanas. Hay un área para cada quien. Pero la mujer se salvará engendrando hijos. Porque luego encontramos que las mujeres en muchos hogares, no en uno o en dos, en muchos, son las que escogen en dónde se van a congregar, no el marido. Y el marido dice, pues vamos, por amor a tu alma. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Cómo ella se salvará engendrando hijos si no tiene semilla? Instruyéndolos, dice el profeta, hablándoles la palabra correcta, llevándolos al camino correcto. Instruye al niño en tu camino, y por torpe que fuera, no se apartará de él. Amén. Entonces, esa es la forma.
En Timoteo capítulo 3 dice, segunda de Timoteo capítulo 3 dice cuál es la forma. Entonces, y si llegamos aquí, en el versículo 16 dice, toda escritura, toda, porque aquí voy a decir algo acerca del discipulado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, voy a decir algo. Yo he visto contiendas fuertes porque un hombre traiga camisa de cuadros. Se les hace informal y no debería predicar. Hay iglesias dentro de este mensaje que si alguien usa una camisa de un color lila, rosita, no puede predicar porque esos colores para ellos no son. Hay lugares donde a hombres se les pide que traigan ropa interior de cierto modo para que cuadre con lo que dijo el profeta. Todo esto lo agarran de un extracto, de un extracto, de un extracto. No se dan cuenta, mis amados hermanos, que están formando doctrinas de un versículo, de un extracto, y el profeta de Dios nos dijo que tuviéramos cuidado porque eso nos llevaría a fuera de borda. Hermano, ¿usted cree que deban de portarse de tal manera camisas de cuadros, camisas rosas, violetas, etcétera, etcétera? Mire, hermano, yo creo que cuando un ministro madura, no se le necesita decir qué no hacer. Solo va aprendiendo. Pero hermanos, la verdad es que el discipulado lo tiene que ejercer un líder. Por favor, cuando tenga tiempo, lea o escuche el mensaje liderazgo. Pero un líder es una persona que influye, dice el profeta, en los demás. No alguien que te quiere estar corrigiendo, hey, pórtate, haz. No, alguien que influye. Voy a poner un ejemplo. Un día un ministro veterano me puso la muestra. Volteó y vio que ahí donde él iba a hacer la reunión había basura. Todos los que estábamos ahí estábamos viendo que ahí, pues un día antes los niños se habían corrido, habían aventado envolturas de paletas, etcétera. Usted me entenderá. Este líder, este pastor veterano, en lugar de decirle, hijo barre, hijo esto, hijo lo otro, no, se levantó, fue, tomó la escoba y empezó a barrer. La congregación lo vio y estábamos nosotros ahí, que éramos invitados. La congregación vio que otro pastor y su servidor nos levantamos a ayudarle a barrer y dijimos, ¿cómo cree, varón, usted cómo va a estar barriendo? Mirando pues los años de este hombre. Y los que lo apoyan en la iglesia, mirando que nos levantamos, el rostro se les cayó de vergüenza y se levantaron. ¿Cómo es posible ustedes que son visita? No, ninguna manera, y se pusieron y recogieron, y va a parecer exagerado, en 3 minutos tenían recogido todo. Cuando él se sentó, él me hizo así en la pierna, aquí en la parte de la rodilla, me dijo, hermano Eduardo, si les hubiera yo pedido que barrieran, en lo que se voltean a ver quién, en lo que pierden el tiempo de ir por la escoba, se va media hora, 1 hora. Dijo, el ejemplo produce más. Hermano, la reunión fue una bendición en todos los sentidos, pero particularmente ese evento, yo fui discipulado. Y quien está escuchando esto, yo creo que también. Estamos aprendiendo de ese veterano. Algo correcto. Fue e hizo. Un día un pastor vino de visita aquí y le dije, hermano, ¿gusta galletas? Dijo, sí, me levanté para traer galletas para el café y vi que nadie reaccionó. Pero cuando llegué aquí con las galletas, más de uno me dijo, hermano, no haga eso, díganos. Es que el discipulado no se basa en decirte qué hacer,
El discipulado principalmente es que tú, como lo leí antes, el que quiere ser discipulado es alguien que quiere aprender o que se deja enseñar, no alguien a quien se le imponen reglas. Y la disciplina viene acompañada. ¿Quieres aprender? Bueno, para que aprendas, los horarios de enseñanza son estos, los días de enseñanza son estos. Amén. Hay discipulado, amado hermano, en la música. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 25, del versículo 6 al 8, porque también de eso hemos hablado, habla de un discipulado, habla de un maestro que enseñaba a tocar y enseñaba los órdenes de la música, pero no era alguien que imponía, sino que los demás miraban su actuar y ellos actuaban precisamente imitando la enseñanza del maestro. Dentro de las iglesias, ¿qué es lo que hace falta, mis amados hermanos? Y a veces esto es penoso, pero de repente encontramos que muchos de nosotros ya estamos viciados, no solo en la música, de diácono, de ujier, de síndico, de pastor, y queremos que los demás nos sirvan. Pero en primer libro de Crónicas, corrijo, ya no voy a también equivocarme. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 25, habla de que el maestro puso la instrucción, puso la forma y los demás lo siguieron. Vamos al primer libro de las Crónicas. Un día un hermano se me hizo muy tremendo, que estaba explicándolo como esto en una ministerial y él quería oír amenes. Para mí es la primera vez que transmito así y es raro, uno como que se acostumbra a escuchar los amenes. Pero en este caso no es necesario, porque estamos platicando como si estuviéramos en casa. ¿Está usted en su casa sentado a la mesa? Dios le bendiga. Hace bien. Es mejor esto que estar viendo algún programa, alguna cosa de esas. ¿Quiere participar? Mande las preguntas como lo están haciendo algunos. Ahorita me hacen una pregunta la diaconisa, ahorita lo puedo explicar, pero me voy a la historia, más que explicarlo, para poderlo enseñar. Estamos en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 25. Decíamos, está hablando de un evento en particular sobre los músicos y los cantores y la distribución de los levitas. Y cuando está hablando de esto, en el versículo 6 dice particularmente: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, la dirección en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum, Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. Amén. A mí se me hizo muy tremendo eso, ¿no? Yo dije, mira, qué tremendo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Aquí la tengo en el celular. No, esa otra es la textual. También la tengo ahorita para algo en particular. Gracias. La Nueva Traducción Viviente, quiero leer el versículo 8 por cómo lo explica. Dice: los músicos, versículo 8, se designaban para turnos de servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes, ancianos, maestros o discípulos. O sea, no había distinción, todos tenían su parte. Gloria a Dios. Y en las operaciones, aquí es donde mucho cuesta, hermano pastor, usted que lo está viendo, si lo está viendo usted me va a entender. De repente usted tiene un buen diácono, pero quizás no es el diácono que tiene más años, y usted dirá, oye, este diácono hace la función que se necesita. Y a veces uno como pastor quisiera que ese diácono enseñara a los demás, pero los demás que tienen más tiempo dicen, ¿qué me van a enseñar a mí? Y aunque no te lo digan, hermano pastor, con su forma de actuar.
no puede ser un discípulo, no puede ser discipulado, porque no tiene el ímpetu, la necesidad de aprender o de ser enseñado. Eso es un discípulo. Y no tiene la disciplina para decir, bueno, voy a sujetar mis años de experiencia para aprender algo mejor. Hermano, creo que con esto queda claro los ámbitos del discipulado y por qué sí creo que todos deben de tener un maestro. Tenía una escritura, un extracto del mensaje, nada escrito, no lo quise leer porque está largo, donde el profeta de Dios dice en el libro azul de las edades, gloria al nombre del Señor, que así como Moisés era para los israelitas, para cada edad hay un mensajero, y que al final del tiempo el ministerio de Efesios 4:11 también se desvía. Entonces por eso necesitamos un maestro. Y en este tiempo, si buscáramos un maestro, ¿quién será nuestro maestro? El mensaje. Hermano, el maestro es el Espíritu Santo, amén, hermano, amén. Él es el mensaje. No nos va a llevar fuera del mensaje. Porque este mensaje viene según Apocalipsis 5, con esto iniciamos, desde el trono de Dios. Espero que sea respondido esto y solamente leeré esta nota. En Romanos 16:1, la mujer no enseña, entonces la diaconisa Febe en la iglesia, ¿ella qué función hacía? Mire, hermano, la palabra diácono, principalmente habla de alguien que es servidor. Esta diaconisa no enseñaba, esta diaconisa servía. Ella servía las mesas, ella apoyaba al ministerio llevándole los utensilios necesarios. Ella, ese tipo de cosas, mis amados hermanos, también hay mujercitas que lo hacen sin el título. Pero el título, pues a veces, yo vi una iglesia donde tenían diaconisas y el pastor dijo que eran diaconisas y yo respeto al hermano y me parece bien si lo ve así. Históricamente ninguna diaconisa tomaba lugar en la iglesia porque no le permite a la mujer enseñar. Eso dice la escritura. La siguiente pregunta, hermano, ¿me pudieras apoyar, por favor? Se ha dicho que no debemos cortar el cuerpo de Cristo, pero en la escritura habla de que con los tales ni aun comáis, hablando de 1 Corintios 5:11. ¿Cuándo se aplica? Qué tremendo. 1 Corintios 4:11. Vamos a leerla. Voy a leer desde el... ¿No es 1 Corintios 4:11? 5:11, gracias. Mire lo que dice y vamos a irnos un poquito atrás, si le parece bien. Versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros sin espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Habla. El tal se ha entregado a Satanás. ¿De qué está hablando? De una fornicación. Había un joven que estaba teniendo participación con la mujer de su padre. ¿Esto qué quiere decir? El padre quizás se había enviudado, se volvió a unir a una mujer, pero el hijo estaba teniendo participación conyugal fornicando, adulterando. Y el apóstol Pablo en el versículo 1 dice que tal fornicación ni siquiera entre los gentiles se veía. En el versículo 4 está hablando que con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal, dice el versículo 5, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 9. Os he escrito por carta,
porque que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. Ay, Señor. A ver. Hay que aclarar aquí un punto, hermanos. Hay pecados que al hombre le son escandalosos, pero hay otros ocultos que tienen el mismo peso. Y lo dice, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí viene el punto, fuere fornicario o avaro o idólatra, Señor, o malediciente, porque luego, usted que está de aquel lado de la transmisión, si usted me dice que todavía se le escapa una, no se le puede escapar algo que no trae dentro. Entonces, si se le escapa es que algo trae, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O borracho. Yo quiero pensar que ninguno de este mensaje es borracho. Yo quiero pensar que no. Tendría que ser un inconverso. O ladrón. Con el tal ni aun comáis. El profeta le da en el mensaje por qué no somos una denominación. Ahí hace la explicación de cuáles son los pasos a seguir para poder entregar a alguien a Satanás. Pero hay un punto, mire, hermano. De repente hay iglesias que dicen, con tal iglesia no nos podemos juntar porque tal pastor cometió adulterio. Con tal iglesia no nos podemos juntar porque tal pastor cometió fornicación. Con tal iglesia no nos podemos juntar porque el ministerio de ellos no ha sido aprobado por nosotros. Con tal iglesia no podemos tener compañerismo porque salió de nosotros y es una división. Creo que sería bueno entonces ahora explicar qué es una división, si le parece bien, porque para entender esta escritura tenemos que entender que este joven estaba dividiendo el cuerpo de la iglesia. Había divisiones dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo lo corrigió y llamó la atención, dijo, no se había visto ni entre los gentiles que hubiera tal acto de fornicación. Y hay división entre vosotros. ¿Qué significaba esto, hermano, que estás de aquel lado? Significaba que dentro había quien defendía al muchacho y había quien defendía al padre. ¿Verdad? Eso estaba grave, hermano. Pero el apóstol Pablo enseña cuál es la forma, el Señor Jesucristo enseñó cuál es la forma, pero viene un profeta en nuestro tiempo, enviado por Dios, vindicado por Dios, y nos dice que para entregar a alguien a Satanás, primero vayas tú y él solos. Luego lleves 2 o 3 testigos, y que estos testigos sean de buen testimonio. Luego, si él no hace caso, entonces presentes a la iglesia esto y sea exhibido. En el caso del hermano Branham, él habla del testimonio de un pastor donde su hijo le llamó santos rodadores a la iglesia. Entonces el padre fue y le dijo al hijo 1, 2, 3 veces, y en la tercera vez le dice, hijo, yo te amo, pero amo más a Dios. Amo más a Dios, y si tú no te arrepientes, yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Tienes 30 días. Usted lo ha leído. Al cabo de esos 30 días el padre esperó hasta donde pudo, no llegó al joven, entonces él lo entregó a Satanás. Era un joven que no le vino el látigo inmediatamente. Se casó, tuvo hijos, y dice el profeta que llegado el momento este hombre estaba rodeado con sus hijos. Pasó tiempo, pero estaba en cama. Y entonces mandó llamar al pastor, a su papá. Papá, me arrepiento. El papá se gozó. Instruye al niño en su camino.
y aún de viejo por torpe que fuera no se extraviará, porque el camino ya está dentro de él. Él sabía cómo regresar. Papá, me arrepiento. Bien, te arrepientes de haberle llamado santos rodadores. Hermano, hoy hay gente que no prospera espiritualmente y los pastores no se atreven a entregarlos a Satanás, pero estos jóvenes, estos adultos, no prosperan porque hablaron en contra del cuerpo, dividieron el cuerpo. Eso es dividir, hermano pastor, que te ofendes porque se te salen 2 ovejas, 3 ovejas, 4, las que se te salgan. Dividir es cuando parten por medio de pensamientos. Pero una escritura dice acerca de las divisiones. En Tito capítulo 3, ¿pudiéramos ir a Tito capítulo 3? Yo no escogí las preguntas. Sería muy bueno escoger las preguntas, pues estaría más fácil. De hecho, no traigo escrito nada de esto. Aquí en la mano, escrito nada. Pero ya lo había estudiado por una ministerial. Tito capítulo 3, versículo 10. De nuevo dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías. Es que yo soy el primero en la ciudad, entonces se puede levantar un grupo nuevo. Si se levanta uno nuevo, es división. Eso no es división, hermano. División lo que tú estás haciendo al cortarle el compañerismo. Este joven estaba cortándole el compañerismo a un hombre con su esposa. ¿Puede captar la diferencia? Por eso él era digno de ser entregado a Satanás. Había un padre, había un hombre que se había unido a una mujer por la circunstancia que fuera, pero cuando Pablo escucha, dice que ni aún entre los gentiles se había visto tal clase de fornicación donde un hijo andaba con la mujer de su padre. Es porque este joven había cortado el compañerismo del hecho matrimonial, del asunto marital, de la cuestión de pareja entre su padre y la mujer de su padre, llevándose a la mujer de su padre. ¿Estamos entendiendo eso? Esa es la causa por la cual él fue entregado a Satanás. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando yo, poniéndome del lado del ministro, y que quiero aclarar, hermanos, que yo he vivido esa situación? No le hablen a fulano de tal que se salió con nosotros. Eso rompe el cuerpo, parte el cuerpo. Porque ¿cómo sé yo que hubiera uno allá, hermano, que sí es un hijo de Dios? 2, 3. Y le corto el vínculo sanguíneo. Eso es lo que yo hago, dividir. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. No me crea ni pelearse con el apóstol Pablo. Y me dirá usted, bueno, hermano, pero aquellos que se roban las ovejas, amén, hermano, y eso tiene un nombre, se llama abigeato. Entonces una persona que comete abigeato se le va y se le dice: hermano pastor, por una alma quieres perder el galardón que te espera en el cielo, hermano. Pero va y se le reconviene una vez, la segunda vez se le lleva testigos, la tercera vez entonces se le exhibe. Pero hoy en día, hermano, no se hace eso. Se lleva y se le exhibe inmediatamente. Hermano, Dios no va a actuar porque tú y yo hemos roto la forma de que actúe, porque metimos nuestras manos. Y cuando metemos nuestras manos, Dios no va a meter la de él. Hoy con las redes sociales se sale alguien y todo el mundo se salieron, nos robaron, nos hicieron. No le has dado la oportunidad bíblica. Dios no tiene por qué respaldarte. Dios no tiene por qué respaldarme. Eso es una división. Yo estoy cortando ese miembro del cuerpo. Oye, que está cometiendo pecado tal pastor, lo está cometiendo, ya le fue probado, hay testigos, se le trajo una junta ministerial. No. ¿De qué me estás hablando, hermano? Oye, pero tenemos las pruebas, tenemos esto. Gloria a Dios. Pero hagamos las formas que Dios nos pidió que hagamos. Tú y él solos, lleva testigos. El tercer paso es avisarle a la congregación, y entonces sí, si él no se recompone, se le da un plazo y entonces se le corta del cuerpo. Y ahí sí, hermano, yo tengo que decir que si se le apoya a un divisor,
se hace uno partícipe de la división. Pero aquí en Primera de Corintios, en Tito 3, 10, al hombre que cause divisiones de una y otra amonestación, deséchalo. Amén. Que cause divisiones, no división. Si entendemos la diferencia entre división en singular o divisiones en plural, ¿a qué se referirá, hermano, que está de aquel lado de la transmisión? ¿A alguien que hace una, dos? A partir de dos ya son divisiones. Oye, hermano, pero si tú hablas con la familia que se fue, que me ha tocado, hermanos, no es la forma correcta, no les va a prosperar Dios porque se fueron de una manera incorrecta. Te dan la oportunidad de hablar con ellos y resulta que te conocen dos, tres trapitos y por eso no quieren regresar. Pues déjalos que se vayan, hermano. Y no acusa al otro de avigiato, más bien acúsate a ti, ten el valor de decir, bueno, traigo unos trapitos ahí con ellos que no he arreglado. Ahora, si tienes todo bien, realmente bien, no lo que digan los demás, tú y Dios saben, yo y Dios sé. Bien, todo está bien, se los están robando, están llegando a tocar sus puertas, se los están llevando. Voy y le digo una vez, voy y le digo dos veces, llevo testigos, se le corta. Ahí sí, hermanos, tengan cuidado, fulano de tal es un ladrón de ovejas. Porque tengo noticias, los ladrones de ovejas van a ser ladrones toda su vida, entre tanto que no se le corrige de la manera correcta. ¿Cuál es la manera de robarse ovejas? Vente, acá te dejo que dirijas, vente, acá sí puedes tocar, vente, acá sí puedes predicar. Entonces, hermanos, hablando acerca de la pregunta que se nos está haciendo, ¿a quién se le debe de cortar el compañerismo? Pues esto es claro, hermanos. No podemos tener por inocente al culpable. Si a alguien se le ha enjuiciado de la manera correcta, esa persona no, y se le ha demostrado que incumple, entonces no podemos tener compañerismo con esta persona. Pero yo no puedo juzgar, si yo por ejemplo veo que alguien ya se le juzgó, hizo y todo, y veo que alguien ajeno totalmente viene y tiene compañerismo con ellos, y yo le digo, si tienes compañerismo con él no puedes tener conmigo, estoy rompiendo yo el cuerpo. Porque ¿cómo le voy a demostrar yo a él que yo estoy haciendo el bien si para empezar mi actitud es incorrecta? Y el profeta dijo que nuestra actitud hacia la palabra es lo que va a determinar la bendición. Entonces, Dios nos ayude, hermanos. No sé si de ese no hubo ninguna pregunta para complementarla, pero ya llevamos una hora. Quiero leer lo que dice en Judas capítulo 10, Judas, porque solamente tiene un capítulo por ahí. Pues prácticamente que leer casi toda la carta, pero miren lo que dice. Está hablando en general y lo voy a leer rápidamente. Más quiero recordar los versículos 5. Bueno, desde el 4, miren, es que esto es todo. Del versículo 1, miren. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Ve? No hay para qué pelearnos, ya estaban destinados para eso. Hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, porque hay donde hay mucha división, ¿o no? Dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esto va para los dos lados, hermano. Esto va para los dos lados. Te peleo a aquella oveja porque sé que me da buen dinero, y le lloro a aquella oveja porque me da buen dinero. Dios nos ayude, hermano. En lugar de decir, no, te peleo esa alma porque yo la amo, esa alma. No, pero pues, no nos ayude. 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas, ¿cómo? De acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, o sea, sin hojas, sin compañerismo. ¿A quiénes se refieren, hermano? Aleluya. Sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Me hicieron, ya ni... Hay gente que dura años. Aquellos que nos abandonaron, aquellos que nos dividieron, aquellos... Y la gente enferma. Perdieron la vista, Cristo está allá y estos viendo acá. 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tú sí, hermano, tú sí te respeto porque tú sí esto, pero mira lo que me hicieron. División es eso, ¿no? Yo no lo digo, aquí lo está diciendo. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Un hombre lleno de Dios. Oye, no es de los nuestros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Maestro, ahí andan unos echando fuera demonios en tu nombre. El que no es contra nosotros, ¿qué dijo él? Por nosotros es. No se sienta ofendido si esto que le digo no es conforme a lo que usted cree. Inicié esta plática diciendo algo. Si usted piensa diferente, está bien. Es usted y Dios. Pero yo quiero decirle lo que está en la Biblia, para que el día de mañana usted vaya a la Biblia
y clame. Porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Hay más preguntas, pero por causa del tiempo tenemos que parar. ¿Hay alguna objeción? Los árboles otoñales son aquellos para quien le gusta la naturaleza. Yo conozco muy poco de eso, pero en una ocasión estaba hablando acerca de los árboles quejosos. Y para poder hablar de algo me gusta estudiar. Resulta que cuando el árbol sabe que están llegando tiempos que no son favorables, tiene una naturaleza, una voz interna que hace que la savia comience a bajar. De tal forma que en el tiempo de invierno el árbol puede prácticamente secarse, pero se le caen las hojas, no hay fruto, pero el árbol tiene vida todavía, la tiene abajo. Hay gente que sin darse cuenta vive una vida otoñal o de invierno, con amarguras, con tristezas contra los demás. No son felices. Y no se dan cuenta que se dañan y dañan a otros. ¿Cuál será la forma de adquirir amor fraternal? Practicando amor fraternal. ¿Quieres que algo suceda diferente? Actúa diferente. Hermano, me hicieron. Yo quiero dar un testimonio. En alguna ocasión se juntó un grupo de personas a espalda mía, de mi congregación, para ir en mi contra. Y un día me pidieron que me reuniera con ellos para hablar con ellos, pero ya tenían su plan de retirarse. Y yo hice lo posible para que se quedaran, incluso les dije que no era un buen momento porque estaba pasando un momento difícil con otra situación. Les dije, quédense. Cuando pase este evento platicamos nuevamente. No quisieron. Bien, cuando pasó un tiempo, me dijeron que por qué no los fui a buscar. Y no entiendo, hermanos. Si ellos se despidieron bien, que se querían ir, ¿cómo es que querían que yo los fuera a buscar? Ahora, yo entendí que se despidieron bien. Al tiempo me enteré que se habían reunido antes. Pero cuando me entero que se habían reunido antes para irse, lo que hice fue que cuando viene un ministro que yo sabía que los podía ayudar, sin contarle nada, le dije, hermano, ¿por qué no va y les predica? Y él fue y les predicó. Pero no pasó nada en ellos porque ya tenían su idea. Y pensaban que yo hablaba con este ministro para que les predicara algo en particular. No, yo estoy libre de predicar algo contra alguien, y aún lo que he enseñado esta tarde no va contra nadie. Yo los amo, mis amados hermanos consiervos del ministerio y hermanos ovejas de otros grupos, pero principal al Tabernáculo Guadalajara, Hebreos 13:8, yo les amo. ¿Quiere tener amor fraternal en sus medios? Busque a sus hermanos. Dice el profeta aquí en las edades que tiene que llegar un día donde la goma de mascar podamos pasarla. Y ahorita todavía no llegamos a eso. Dice el profeta que tiene que llegar un día cuando lloremos porque no nos veamos hasta el siguiente culto. Y ahorita, hermano, este virus tiene a la gente muy alejada. ¿Usted cree que no es el diablo queriendo evitar que nos saludemos de mano, que nos demos un abrazo? Amados hermanos, es el diablo. Yo lo invito a orar para despedir esto y que el Señor nos guíe en lo que debemos hacer, y nos volveremos a conectar, si el Señor lo permite, el día lunes por la tarde a la misma hora para seguir teniendo un tiempo de preguntas y respuestas. Oremos. Amado Padre Celestial, agradezco mucho el tiempo que nos has dado. Bendice a mis hermanos que están de aquel lado de la transmisión oyendo esto. Te ruego, Señor, que todas las preguntas que sigan enviando, tú nos des sabiduría para poderlas contestar y vivir para tu gloria y tu honra. Dios, cada uno de ellos está tomando estas cosas entre vida y muerte. Yo mismo lo estoy haciendo, así que te pido que seas tú en todo, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los que estuvieran enfermos de aquel lado de la transmisión, bendice a los que estamos acá.
Sánanos, Señor, porque tú no tienes fronteras, ya lo habíamos dicho. Dios, esto no es un descubrimiento mío, en realidad hubo un hombre, un centurión que pudo decir, yo mando y la gente obedece. No soy digno de que entres a mi casa, pero tú di la palabra y mi criado sanará. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, si alguien de aquel lado de la transmisión, sin importar el lugar o lo que crea, tú que eres el mismo, pudieras esas manos levantadas ahí en sus casas contestar eso que tienen. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Terminamos esta transmisión y estamos mirándonos el día de mañana para el culto normal. Dios les bendiga.